Regresamos a Punto y Contrapunto. Además de la cannabis, en México ha habido diversos proyectos para regular el uso de otras sustancias prohibidas, principalmente la amapola. En los últimos años ha habido al menos 4 iniciativas que buscan regular esta sustancia para uso medicinal, lo que representaría acabar con miles de hectáreas de cultivos ilegales, pero también abrir la posibilidad de que comunidades campesinas entren al mercado de los alcaloides. Veamos en contexto. México es uno de los principales productores de amapola en el mundo. De estos cultivos ilegales se extrae la goma de opio que se transforma en heroína, que se trafica principalmente a Estados Unidos y Canadá. Aunque no hay datos sobre la superficie del territorio donde se siembra amapola en México, según una reciente investigación de la Noria Research y México Unido contra la Delincuencia, en 5 municipios se reportan superficies erradicadas que superan las 20,000 hectáreas. De acuerdo con el informe de seguridad del gobierno federal, durante 2020 se erradicaron 12,000 hectáreas de plantíos de amapola y de marihuana fueron 2,807. Las principales áreas de cultivo están en Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Durango. La Comisión Global de Políticas de Drogas señaló recientemente que tras medio siglo la política de guerra contra las drogas ha fracasado y llamó a los gobiernos del mundo a hacer reformas fundamentales del régimen mundial de prohibición de las drogas para socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de la ciudadanía. Entre 2015 y 2018, legisladores de distintos partidos presentaron 4 iniciativas para legalizar su cultivo, producción y comercialización con fines científicos y medicinales. Además del opio, otros alcaloides que se pueden sustraer de la amapola, como tebaína, morfina y codeína, son utilizados en la industria farmacéutica. Fundada en 2011, la Comisión ha pedido a los países experimentar con la regulación a las sustancias con la mayor prevalencia de uso en un contexto nacional. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Amaya. Parecería que la regulación de la cannabis en México pues ha reabierto el debate sobre si también habría que regular otras sustancias psicoactivas y legalizarlas. ¿Cómo lo ves tú? Parecería, como ya decía la nota de contexto, que la amapola pues es la siguiente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué habría que regularla? Bueno, yo sí estoy convencida y creo que no vamos a tener debate en ese sentido con mis compañeras esta noche, pero que sí es necesario regular la amapola y que no estamos hablando de la misma planta ni de los mismos efectos ni del mismo modelo regulatorio que tendría que aplicarse a la amapola que el que se está hablando para aplicar a la cannabis. Estamos hablando de otra planta que además tiene otro tipo de usos medicinales y también puede derivarse otro tipo de sustancias de esa misma planta. Entonces, la regulación también tiene que ser pensada dependiendo de la sustancia, y eso es justo lo que regular nos permite, a diferencia de prohibir. Prohibir es a tabla rasa, regular nos permite acercarnos a cada sustancia y decir, la regulación que requiere es de esta manera, ¿no? Y con la amapola además necesitamos garantizar el acceso medicinal a la amapola. En México tenemos una deficiencia, sobre todo en cuidados paliativos, de acceso a medicamentos a base de, de los opioides que contiene la amapola, como la morfina, ¿no? Mientras que México es uno de los primeros países de producción de amapola a nivel mundial. Y esa amapola la estamos persiguiendo, la estamos erradicando, mientras tenemos gente que necesita acceso a un medicamento que podríamos estar haciendo con esas mismas plantas. Además de que la situación en la que estamos poniendo a campesinas y campesinos es de mayor dependencia del crimen organizado. Hemos tenido diálogos con comunidades campesinas cultivadoras de amapola que nos han dicho que la erradicación de cultivos de amapola, por ejemplo, uno de los efectos que tiene es que estas comunidades tienen que sacar préstamos al mismo grupo criminal que controla la zona y les compra su producto para la siembra de la amapola en esa temporada. Y al momento de ser erradicados sus cultivos, no solo se quedaron sin el ingreso de ese cultivo, sino además se quedaron endeudados con ese grupo. Y vamos generando una dinámica de cada vez mayor dependencia y mayor abandono estatal a estas comunidades por ser comunidades que se dedican a actividades en la ilegalidad. Podríamos darle a estas mismas comunidades un marco legal y de certidumbre en el cual podrían ejercer estas actividades de las cuales ya tienen una inmensa experiencia y podrían hacerlo para beneficiar a las personas que en nuestro país requieren acceso a medicamentos. Jorge, Amaya ya pone sobre la mesa este tema, este argumento que se ha dicho para regular la amapola, que es precisamente que podría ayudar a combatir también la pobreza en las zonas productoras que son altamente marginalizadas. ¿Cómo lo ves tú? Desde Instituto RIA, ustedes promueven, de hecho, la justicia social para la política de drogas. ¿Por qué habría que regularla? ¿Habría que regular todas las drogas?
Y es que sí es necesario comprender también cuáles pueden ser los usos, los beneficios, con una política de acceso seguro, de regulación, que permite delimitar las reglas, ¿no? O los criterios bajo los cuales se puede acceder o se puede utilizar una sustancia. Y siguiendo un poco con lo que mencionaba Amaya, en el tema de la heroína, pues México no tiene altos índices de consumo de heroína, a diferencia de Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, en donde incluso pues hay una epidemia y una crisis de sobredosis debido al uso de estas sustancias, pero que principalmente se utilizan para tratar el dolor. Y es que en México ni siquiera existe la sensibilización médica suficiente para recetar estas sustancias. Entonces, pues por eso en México no es el tema del consumo de heroína o de productos derivados de la amapola, pues no es una realidad, ¿no? Es algo tan presente en nuestro contexto como sí lo es la producción y como sí lo es el tener que acercar oportunidades laborales, sociales, a todas esas comunidades que se dedican al cultivo de la amapola para su distribución en otros países, ¿no? O en la frontera del país. En Instituto RIA hicimos una investigación en donde hicimos una propuesta de cómo podría ser una ruta para exportar en vías legales heroína o goma de opio desde México hacia Canadá, por un lado para satisfacer las necesidades de salud pública allá, para brindarlo como una opción de tratamiento para personas que tienen un problema de dependencia con la sustancia en Canadá, pero también para asegurar oportunidades al campo, ¿no? Y cómo se puede hacer esto mediante un programa de cooperación bilateral, justamente bajo el entendido de que mucho de los problemas por los que pasa hoy en día el sector agrario, pues son derivados de la intervención también extranjera, ¿no? Y de ese capitalismo rapaz que ha llegado a, sí, erradicar comunidades justamente con fines industriales, ¿no? Las mineras, el uso de recursos naturales. Entonces, pues sí hay que también ahora ver cómo se puede utilizar esta política de suministro legal o de acceso legal a la heroína para satisfacer otras necesidades, pero para brindar oportunidades para el contexto mexicano y a las realidades en el país. Bien. Frida, ¿tú cómo ves una posible regulación de la amapola? Y pues también preguntarte, ¿qué le dirías, un poco a manera de debate, a alguien que pensaría, que está en contra, digamos, de la legalización de las drogas y a favor del prohibicionismo? Bueno, sobre la amapola, por supuesto que es bien necesario y yo diría que por dos razones fundamentales. Uno es el tema de salud, por supuesto tenemos una falta de medicamentos para cuidados paliativos, y por el otro lado el tema de justicia social, como bien ya lo decía Maya, tenemos a las personas cultivadoras y en la Sierra de Guerrero, pero además yo quiero resaltar otro tema que afecta, que no solamente como la presencia de crimen organizado, sino es la presencia de fuerzas armadas y militares en estas zonas. Creo que las personas que han estado en estas circunstancias pues han sufrido de manera más grave el tema del prohibicionismo, no solo por los efectos en sí del prohibicionismo, sino por la respuesta estatal del prohibicionismo, ¿no? O sea, mandar a las fuerzas armadas a estas zonas. Y en todo caso, pues, por ejemplo, Noria justamente ha hecho investigaciones sobre cuáles son los acuerdos entre las comunidades, cuáles son las dinámicas entre las comunidades y las fuerzas armadas. Creo que es bien interesante que en algunos casos pues llegan a acuerdos y les terminan dejando como cierto plantío, pero el otro si se los destruyen. Es como bien interesante esas dinámicas y sobre todo pues están en una situación muy vulnerable, y principalmente las mujeres que están trabajando ahí, ¿no? Tenemos varios casos en la Corte Interamericana de violaciones a derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas y para las mujeres, ¿no? Entonces, eso por un lado en cuanto a la amapola. En cuanto a la regulación, pues yo creo que, a ver, el Estado tiene el deber de proteger la salud de todas las personas, y una de las formas más importantes para proteger la salud es determinar cómo, quién, cuándo y dónde, y no lo va a poder hacer si no regula. Si deja toda la prohibición, las que determinan estas cosas pues son las organizaciones criminales, las organizaciones de tráfico ilícito de las sustancias. Entonces, si las personas realmente les preocupa la salud, pues obviamente van a estar de acuerdo a una regulación, ¿no? Porque ahorita cualquier persona puede ir al parque, comprar sustancia que quién sabe qué contiene. En cambio, si regulamos, pues vamos a poder
tener acceso a sustancias con controles de calidad, podamos poner restricciones respecto a la edad, respecto al empaquetado, respecto a los puntos de venta, un sinfín de cosas, y además que cada regulación pues depende del tipo de daño que pueda causar la sustancia, ¿no? En el tema de la marihuana, en el tema de la amapola, bueno, van a ser regulaciones distintas, pero ¿qué tal si pensamos en la cocaína? Tiene que ser una regulación muy diferente a esta. Entonces yo también como que quiero hacer un poco la pausa para promocionar un pequeño briefing que tenemos con Transform Drug Policy sobre el tema de la amapola medicinal, y creo que lo pueden consultar, que estaría muy padre que lo vieran, porque justo estamos hablando de cómo podríamos tener en México acceso a la amapola con fines medicinales. Bien, está ahí disponible en la página de México Unido contra la Delincuencia, me imagino. Bien. Sí. Sergio, ¿tú cómo ves el tema de legalizar otras sustancias psicoactivas? En el tema de seguridad que pone Frida sobre la mesa, pues ¿qué implicaciones tendría esto para el país? Bueno, sí, yo retomo los comentarios de mis compañeros. Creo que los pilares que deben de darse en la regulación es la información y verlo como un tema de salud pública. Es algo que también es muy importante, es promover la investigación de estas sustancias, porque justamente que la regulación de cada una de ellas pues es un traje hecho a la medida, depende de sus efectos en la salud, terapéuticos, paliativos, y también pues, cuál es el posible riesgo a la salud pública que su regulación pueda tener, ¿no? Creo que son todos estos elementos que se deben de tener para poder regular y para regular como se debe, ¿no? Porque de lo contrario, pues muchas veces los usuarios o los médicos, esto también lo hemos visto mucho en la cancha del cannabis, donde pues, hay muchas personas que necesitan de derivados del cannabis para tratamientos médicos, ¿no? Y pues tienen que recurrir muchas veces al mercado negro para la obtención de estos medicamentos, y que al final pues ellos pues, no les garantizan que ese medicamento sea de la mejor calidad, tenga los controles, certificados, demás, ¿no? También todos los efectos positivos que la regulación de las drogas creo que tendrían, no solamente en esta como entendimiento de la sociedad, sino también beneficios económicos que pues pueden ser muy palpables, ¿no? Creo que, bueno, respecto a las demás drogas, creo que este precedente, ¿no? También que que se ha establecido respecto al cannabis, creo que abre la puerta mucho para otras sustancias. Por ahí hay un nuevo asunto que se está ventilando en la primera sala respecto del uso terapéutico también y para uso personal de la psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos, y que pues se está también estudiando, y creo que ya hemos visto también la intención en Estados Unidos. Ya salió Oregon, fue el primer estado en regular los hongos con la psilocibina para sus efectos medicinales, para la depresión, para el estrés postraumático, etcétera, etcétera. Creo que hay mucha evidencia científica de sus elementos, y no solo de estas sustancias, sino de muchas otras sustancias prohibidas en general, que pues está probado que son buenas o tienen efectos terapéuticos, ¿no? Entonces creo que el camino pues, es seguir desde el activismo y seguir impulsando todos estos caminos. Creo que hay mucho camino que recorrer, pero bueno, pues al menos creo que vamos caminando, y creo que es lo importante, que vamos de uno por uno, pero bueno. Bien, a ver, tenemos nada más 20 segundos para cerrar el programa. A ver, vi primero a Jorge, se lo tengo que dar a Jorge. Adelante, Jorge. Gracias, perdón. Solamente mencionar que pues esto también, una descriminalización de otras sustancias también nos permitiría dejar de criminalizar y dejar de pasar por detenciones arbitrarias y por violaciones a derechos humanos hacia personas usuarias, pero sobre todo en Estados Unidos, en las jurisdicciones en las que se ha dado, ha servido para reorientar el gasto público, y que ahora ya no estemos malgastando recursos en perseguir delitos de bajo impacto que no involucran violencia, para entonces pues ir tras aquellos delitos que violentan, ¿no? Homicidios, secuestros, etcétera, y que también es algo que se podría abordar con la regulación misma, ¿no? Y de cómo, pues, dejando de malgastar recursos por parte del ejército, en las intercepciones, en los operativos de seguridad, pues que ahora sí se busque y se persiga a las personas que realmente están incurriendo en violencias. Bien, pues desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero desde luego que podremos retomar el tema y nos gustaría mucho que nos vuelvan a acompañar. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.